El historiador británico Malcolm Dees hace un trabajo muy interesante para hablar de cómo en Colombia han gobernado los gramáticos. Es decir, que si ustedes miran los últimos presidentes del siglo XIX y los primeros del XX, todos eran gramáticos. Entonces, por ejemplo, Miguel Antonio Caro era gramático. Por ejemplo, José Manuel Marroquín era gramático. Y también hubo otros que no fueron presidentes, pero que tuvieron un poder similar a como si hubieran sido presidentes. Y entre ellos está Rafael Uribe Uribe. Teleantioquia le hizo una especie de homenaje audiovisual, lo mismo que a Carlos R. Restrepo. Ahorita en la segunda parte vamos a analizar cómo Teleantioquia pinta a Rafael Uribe Uribe y vamos a compararlo con lo que dice Antonio Caballero y también con lo que dice Malcolm Dees, porque Malcolm Dees ve a Rafael Uribe Uribe como alguien que sin ser presidente hizo más por el país que algunos que fueron presidentes. Pero ¿sabe qué es lo que más se le reconoce a este señor? Que el tipo fuera como dirigente, como congresista, como guerrillero, como el que ayudó a montar a la presidencia a José Vicente Concha. Él fue el que más luchó por los derechos de la clase trabajadora en Colombia. Si bien es cierto, en este gobierno de Alfonso López Pumarejo se lograron algunos derechos, Rafael Uribe Uribe se hizo matar siempre por buscar que en Colombia hubiese una clase trabajadora con todos sus derechos. Y es muy chistoso porque el que quita muchos derechos ganados por la clase trabajadora en Colombia es otro Uribe. Álvaro Uribe Vélez quita muchos derechos por los que había luchado el otro Uribe, el Uribe Uribe, que en esa época el tipo también tenía seguidores. O sea, los primeros uribistas en Colombia fueron los seguidores de Rafael Uribe Uribe. Entonces yo quiero rescatar tres cosas de este señor. La primera, el tipo se puede decir que era privilegiado económicamente, pero aún así luchaba por los menos favorecidos. Él empezó dando ejemplo porque daba muy buen trato a sus empleados. Eso fue lo primero. Lo segundo, que le tocó resistir en una época en la que existía pena de muerte en Colombia. Era muy fácil matar a un opositor en Colombia porque la Carta Magna del 86 decía que en Colombia era legal la pena de muerte. Entonces un gobierno podía justificar fácilmente matar a un opositor. Y lo otro, el tipo daba unos discursos con mucho rigor intelectual. Y también era chistoso porque sus contradictores lo atacaban por cosas tan superficiales como su pronunciación del latín, porque él sabía latín, pero no lo pronunciaba de la mejor manera. Entonces este señor conservador católico que fue presidente, reemplazante de Rafael Núñez, Miguel Antonio Caro, se lo burlaba porque él no pronunciaba muy bien el latín. Y eso es lo que yo quiero que ustedes vean en el trabajo de Malcolm Dees, de cómo se fijaban de cosas que son muy superficiales, que pueden ser importantes en un contexto académico, no se puede negar que la gramática puede ser importante en cualquier contexto académico, pero cuando la mejor crítica que tengo para mi opositor político es burlarme que porque pronuncia mal un idioma, entre otras cosas un idioma muerto, que es mucho más difícil de pronunciar, muestra que es un gobierno basado en nimiedades.
¿Y por qué fue tan grave para Colombia que lo mataran? Primero, porque lo mataron dos artesanos. Y ahí Antonio Caballero hace unas caricaturas muy bonitas de los dos que lo mataron. Una gran contradicción en nuestra historia. O sea, como un tipo que luchó toda su vida por la clase trabajadora, lo matan dos artesanos. Hay un señor que se llama Mamerto Bonilla y que tiene una hipótesis que podemos llamar conspirativa porque no es oficial. Bueno, de ahí pueden ver ustedes de dónde viene la palabra mamerto. Mamerto Bonilla saca una hipótesis muy interesante, y es que a Rafael Uribe Uribe no lo mataron realmente estos dos, sino que estos dos fueron como una especie de falso positivo judicial. O sea que realmente los que mataron a Rafael Uribe Uribe fueron las castas conservadoras y liberales que no lo querían. Porque el tipo era un gran opositor de Carlos R. Restrepo y quería un presidente que fuera distinto a Carlos R. Restrepo. Y lo más chistoso fue que, siendo uno de los liberales más radicales, ayudó a montar en la presidencia a un conservador como José Vicente Concha. Y a los pocos meses de que ganó José Vicente Concha la presidencia, y ya cuando estaba posesionado José Vicente Concha, lo matan con una hachuela, dos artesanos. Esto tiene tres explicaciones y yo se las voy a decir así como para que ustedes saquen sus conclusiones. La primera, que es la oficial, que dos artesanos lo mataron cuando salía del Congreso, y que estos dos artesanos estaban envenenados por la prensa liberal radical, que lo veía como un traidor por haber montado a un presidente conservador a la presidencia. Esa es la teoría oficial. La teoría de Mamerto Bonilla, que todo fue un montaje. O sea que realmente estos dos eran inocentes, que simplemente les echaron la culpa, pero que a él lo mandaron a matar las castas liberales, conservadoras y católicas, porque lo veían como un peligro, en tanto que había montado presidente y todo. Era un caudillo muy peligroso para las élites. Y yo estoy como con una tercera teoría que junta las dos anteriores. O sea, en la teoría mía, al tipo realmente sí lo mataron estos dos, pero estos dos fueron envenenados por élites, porque las élites empezaron a venderlo como un traidor que montó un conservador. Entonces, ustedes saben que cuando una mentira se repite muchas veces, se vuelve verdad. Entonces, repitieron tanto que Rafael Uribe Uribe era traidor, que había montado a un conservador de la élite, que estos obreros se obsesionaron y lo mataron. Y también ha pasado que un seguidor obsesionado mata a su ídolo. ¿Quién mató al cantante de los Beatles? A John Lennon. ¿Quién lo mató? Un seguidor que estaba obsesionado con él. Y yo siento que algo parecido pasó con Rafael Uribe Uribe. Lo mataron dos que estaban decepcionados con él y que en algún momento fueron sus seguidores. Esa es mi hipótesis, pero igual la de Mamerto Bonilla es interesante. Siempre es interesante las teorías de los mamertos, ¿sí o no? Y se supone que en este caso pues ya los mamertos son los uribistas, que son los que están fuera del poder, que mamerto es el que fastidia al que está en el poder. Entonces, o sea, digamos que los del pacto histórico pues ya no son mamertos, porque cómo van a fastidiar al poder que ellos mismos montaron, ¿cierto? O sea, mamerto es el fastidioso, el que fastidia el poder. Entonces, en este momento
los uribistas se han convertido en lo que tanto odian, en mamertos. Así como cuando Santos los traicionó también, que fueron mamertos contra Santos. Pues, volviendo al contexto de Uribe, yo quiero que ustedes vean la versión de Teleantioquia y que la comparemos con la versión de Antonio Caballero, y más adelante la comparamos con la versión de Santa, que Santa es uno de los mayores biógrafos de Uribe, y también con la versión de Malcolm X. Y vas a dar cuenta ustedes que entre las 4 versiones hay grandes diferencias. Y este tipo es muy mencionado, muy recordado, y es más recordado que algunos presidentes. Si yo les digo a ustedes Carlos Holguín, por decir cualquier ejemplo, o sea, ¿quién carajo se acuerda de Holguín? Bueno, este tipo fue el presidente conservador que le regaló a la corona española de la reina Isabel unos tesoros quimbayas que se encontraron. O sea, en 1892. O sea, mostrando todavía la mentalidad rebañera de que todavía esto le pertenecía a España. Entonces, en pleno 1892, Holguín le regaló un tesoro quimbaya a la corona española. Pero ¿quién se acuerda de Holguín? Y fue presidente conservador. Hay presidentes que nadie se acuerda de ellos. Y hay otros que sin ser presidentes, la gente los recuerda porque se volvieron mártires. Ejemplo, Rafael Uribe y Jorge Eliezer Gaitán, un personaje que vamos a analizar el próximo lunes, también desde la caricatura política. Otro ejemplo de presidentes a los que casi nadie recuerda. Por ejemplo, el presidente San Clemente. Lo recuerdan porque era muy viejo, pero nada más. Y porque estuvo en la guerra de los 1000 días y fue derrocado en la guerra de los 1000 días por Marroquín. Casi nadie se acuerda de San Clemente, porque fueron presidentes muy poco aportantes, muy ineptos. Aunque hay otros que lo recuerdan por haber sido muy ineptos, como Andrés Pastrana. O sea que también los pueden recordar porque son muy ineptos, o porque fueron una excepción de su dinastía. Porque Misael Pastrana era un zorro de la politiquería. En cambio a este le faltaba hasta audacia para ser un zorro de la politiquería. Entonces, muchas veces la gente se burlaba de Andrés Pastrana porque decían, hasta para ser malo se necesita audacia, inteligencia. Entonces, en la segunda parte de la clase vamos a utilizar otras fuentes diferentes, fuentes como el documental, como el video, y también vamos a profundizar un poco el tema de la caricatura política, porque a través de las caricaturas se puede decir más verdades que muchas veces con palabras. Tengo 2 conclusiones para que salgamos al descanso. La primera, definitivamente fue una guerra de Europa y sus colonias, pero lamentablemente el mundo era eso. El mundo era Europa, sus imperios y sus colonias. Muy bien lo dice Antonio Caballero en ese libro que están viendo ustedes ahí, que fue una guerra de Europa. Sí, fue una guerra de Europa, pero Europa era dueña de colonias en los otros 4 continentes. Entonces por eso fue una guerra mundial, por Europa y sus colonias, lo mismo que la Segunda Guerra Mundial. Y esta guerra de Europa y sus colonias afectó la economía colombiana, afectó la bella época, una bella época que se había hecho a costas del reparto colonial de África. Y la segunda conclusión, Carlos R. Restrepo fue un presidente destacado que opaca a los anteriores y a los que le siguieron. O sea, el tipo hizo una presidencia con tan poquitos errores que uno subestima la presidencia del general Reyes y uno subestima la presidencia de José Vicente Concha, de Marco Fidel Suárez, de Pedro Nelo Espina Vázquez, porque fue tan buena la presidencia de él que fue difícil igualar lo que él hizo.
y aún así cometió errores y le faltaron cosas por hacer. Pero lo bueno de José Vicente Concha es que no fue un títere de Estados Unidos. Igual tenía razones para no haber sido títere de Estados Unidos. Lo malo fue que se montó de cuenta de Rafael Uribe Uribe y que después de montarse de cuenta de él no lo cuidó lo suficiente y lo mataron. Y otra cosa mala fue que empezó a reprimir la protesta social y tampoco cuidó la vida de líderes como el indígena Quintín Lame, que fue otro mártir de la misma época de Rafael Uribe Uribe. Y también fue muy de malas porque justo le tocó gobernar los 4 años que duró la llamada Primera Guerra Mundial. Entonces, ahí tienen ustedes un escenario para que comprendamos ese contexto de las primeras décadas del siglo XX. Nos vemos ahorita por ahí a las 10 para que hagamos el ejercicio con las fuentes audiovisuales y con la caricatura. Entonces nos vemos a las 10 y bueno, gracias por la atención.